Buenas noches, bienvenidos a Noctámbulos, del programa para la gente peleada con el sueño. Mi nombre es Vanessa Parra, psicóloga clínica de profesión, cínica de vocación. El día de hoy vamos a hablar de diversidades sexogenéricas y salud mental, un tema muy importante para nosotros en nuestra constitución subjetiva. Mientras se van conectando, mientras les presento a mi invitada, cuéntenme cómo están, cómo les está yendo en estas noches tan heladas. No sé si a ustedes les pasa que, o por lo menos a mí, sí me pasa que me atormenta el frío y esos vientos que golpean, pero colosalmente. Váyanse conectando a el programa de las 22 horas. Vamos a empezar a hablar del tema de diversidades. Tengo que confesar que les hice una pregunta abierta. Sin embargo, perdí las respuestas. Mal esa tarea. Así que les invito a contestar del otro lado conforme se vayan conectando. ¿Qué piensan del término diversidad? ¿Qué piensan que significa? ¿Qué significa para ustedes el tema de diversidad? ¿Qué se les despierta con este concepto? Mientras se vayan animando, espero que sí se animen, voy a empezar con la introducción. La Asociación de Psicología Americana define a la salud mental como la forma en que los pensamientos, sentimientos y conductas afectan la vida de un ser humano. Por su parte, la OMS nos presenta un significado un poco complejo, a mi parecer, alrededor del tema que nos convoca esta noche. Define a la salud mental como un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de una enfermedad o afección. Más allá de la noción de bienestar un poco compleja que nos presentan aquí, que nos remite más allá de las más interrogantes que resoluciones, ambas partes nos recuerdan que el ser humano tiene un lugar integral donde la subjetividad resulta de un armaje de procesos, lugares, vivencias y relaciones para configurarla. Entre ellas, resulta el reconocimiento de que todas estas variables nos producen en nuestras diferencias. Entender la lógica del caso por caso es entender la imposibilidad de la uniformidad dentro de estas diferencias más remarcadas en la sociedad. Se constituyen las categorías de diversidades sexogenéricas. Entonces, ¿qué son las diversidades sexogenéricas? ¿Por qué es importante hablar al respecto? ¿Y qué lugar tienen en la salud mental? Para eso me acompaña esta noche, no sé si del otro lado está Lore Pillajo. Está ya en el dispositivo de... ¿Qué me acompaña Lore Pillajo, que es una psicóloga que trabaja con diversidades sexogenéricas? Pero me parece que no le puedo invitar, no sé por qué. Entonces cuénteme, Lore, si está del otro lado, si le sale mi solicitud. Por favor, confírmeme si lo logramos. Mientras tanto, ¿qué piensan que es diversidad? ¿Qué les suena por ahí? ¿Qué les despierta con este concepto? Cuéntenme, porque ya saben que me jalé con las respuestas de la pregunta abierta de la semana. Así que tengo 2 respuestas. Veamos ahí si logramos transmitir en comunidad. Porque con esto de la virtualidad, por más que ya estemos más acostumbrados a esta situación, todavía corre el riesgo de patear, todavía corre bastante el riesgo de patear. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa, que a veces el tema del internet nos friega. Por ahí, Lore, no sé, ya puse transmitir, solía ser más simple, veo que hay un cambio en Instagram, no sé si ahí les sale mi aceptar. Si no, cuéntame en los comentarios. Hoy nos está pateando la tecnología, por lo visto. Me sale que no puede salir. Tal vez usted tiene la versión actual del Instagram, porque a veces les pide actualizar la versión. Puede ser por eso, quizá. Ahí estamos. Bienvenida, Lore, ¿cómo está? No te escucho bien. ¿Ahí me puede escuchar? Te escucho entrecortado. No me escucho un poco robóticamente porque escucho por ahí un eco robótico. ¿Me escuchas bien? Te escucho entrecortado. Yo le escucho un poco robóticamente. Cuéntenme del otro lado cómo nos pueden escuchar. ¿Nos están escuchando bien? ¿No nos están escuchando bien? Facilítenme con eso. Mientras tanto, aquí está Bueno, Lore buenas Pillajo. noches con todos y todas. No te escucho muy bien. No sé si tal vez
Salimos, nuevamente ingreso. Veamos qué me confirman del otro lado, a ver cómo se nos Parece. escucha. Creo que sí, vamos a repetir así desde la introducción quizá. Cuéntenme del otro lado, déjenme ver qué me dicen del otro lado, tal vez con los audífonos. Se le escucha a Lore súper entrecortado. ¿Desea tal vez reiniciar el teléfono y yo le vuelvo a incorporar? Vane, ¿me escuchas ahí? Le escucho perfecto. ¿Ahí me puede escuchar bien? Sí. Déjame ver, son los audífonos. Creo que fueron los audífonos. Creo que fueron... eso es lo que estaba diciendo, que la tecnología, por más que nos hayamos acostumbrado a esta vida virtual, siempre nos puede patear. Bienvenida, Lore. Un gusto para mí tenerla aquí en el espacio de Noctámbulos. Cuénteme, antes de empezar, ¿cómo le ha ido en estos tiempos de pandemia? Bueno, una buena noche a todos, todas y todes. Muchísimas gracias por el espacio, mi Vane. Bueno, creo que como todos, ¿no? Con sus altos y sus bajos, creo que con los temores propios de la emergencia, pero bueno, creo que también hay momentos que hay que aprovecharlos. El tema del teletrabajo permite la convivencia con la familia, permite mantener otras dinámicas y bueno, ahí vamos. Ujú. Le cuento que en el programa anterior estábamos hablando de parentalidades en estos tiempos un poco. ¿Usted qué piensa? Antes de introducir todo el tema que nos convoca esta noche de eso, ya que usted es madre y le ha tocado con todo esto del teletrabajo y demás, de estar ahí, ¿no? Bueno, creo que es un trabajo muy fuerte, ¿de acuerdo? Es un trabajo que no se reconoce de alguna manera, tiene sus ventajas y sus desventajas. Creo que a nivel social tenemos como muchos estereotipos, pero tiene sus recompensas. Como madre creo que tiene sus recompensas, creo que vamos aprendiendo durante los procesos. Tú conoces, tengo dos adolescentes ya. Creo que todos los espacios son nuevas experiencias, pero son muy bonitas. Creo que hay que aprovecharlas, hay que reconocer que todas nos dejan como una buena enseñanza. Y bueno, vamos aprendiendo, ¿no? Alegrías, eh, cosas extrañas, ¿no? Como el hecho de que tú sabes muy bien siempre la dinámica con mis hijas, del hecho de que no me creen que soy mamá, el hecho de que no me creen que es mi hija, siempre me dicen que es mi hermana. Pero bueno, creo que es una experiencia. Tal vez no hay una remuneración, diríamos, pero es una recompensa muy grande que no tiene una comparación económica. Es que usted es la fuente de la eterna juventud, como podrán ver del otro lado. Por ahí igual mando un saludo muy especial a First, que nos estaba ayudando con el tema del audio. Un saludo y un abrazo muy especial. Lore, ya que este es del programa también para la gente peleada con el sueño, cuénteme cómo se lleva con la noche. Te comento que me parece súper interesante tu espacio, pero que como te mencioné cuando estábamos hablando hace un momento, yo veía tu espacio y creo que con un ojo abierto y el otro cerrado. Me parecía súper bueno. En la mañana lo repetía, pero creo que no se observa la edad, pero ya se siente. Entonces, hasta ahora muchas veces ya te da mucho sueño. Por eso, muchísimas gracias por concedernos estas par de 1 hora, 2 horas, veamos cómo nos va. Ahora sí, vamos al tema que nos convoca esta noche. Como le comenté, yo hice una pregunta abierta que malamente no he anotado todas las respuestas, pero tengo un par, ¿no? ¿Qué significa que es diversidad? Ya que es el tema que vamos a hablar. Y tenía dos respuestas, realmente tenía más, pero voy a leer las dos que nos convocan esta noche. Igual si alguien se termina animando, que veo que hoy están en silencio, ¿qué es diversidad para ustedes? Si alguien se anima. La primera respuesta era legitimar al otro, ya veo que se están animando. Y la otra es que no es diverso. Otra respuesta que nos da Ana Belén, que te mandamos un saludo y un abrazo muy especial, es diversidad me suena a tener opciones y poder elegir, fuera de lo impuesto, en la sociedad como lo bueno o normal. ¿Qué piensan de estas respuestas? Creo que tiene mucho que ver, ¿no? Cuando hablamos de diversidad hablamos de todas las características que se pueden presentar en diferentes temáticas, ¿no? Todas la gama de estructuras impuestas, no impuestas, inclusive que vamos descubriendo con la experiencia, creo que vamos como analizando.
y vamos comparando también, ¿no? Con el tema de educación, con el tema de experiencia, son todas las características que se pueden presentar en diferentes temáticas. Entonces, por ahí vamos en sintonía. ¿Qué lugar cree que tiene el tema de diversidad, antes de irnos al tema más específico, en nuestra sociedad? ¿Diversidad específica o diversidad sexual? Diversidad, específicamente. Bueno, a nivel de la sociedad, creo que hablar de diversidad muchas veces cuestiona, ¿no? El tema de todos los roles, las normas establecidas muchas veces genera como incomodidad. Yo creo que, y más con temas como controversiales, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, tú sabes que a nivel social, a nivel cultural, son temas, por ejemplo, que no se deben abrir. Entonces, el romper ciertos roles, ciertas normas tal vez sociales impuestas muchas veces, son como temas de debate, inician el tema de hablar de diversidad, tal vez inicia como con un conflicto, diríamos, ¿no? Porque tal vez ya da apertura para poder escuchar diferentes opciones, múltiples respuestas, múltiples situaciones que se podrían dar y que están de la mano, por ejemplo, con temas de derechos humanos, ¿no? Y eso genera como esa polémica, esa ruptura, porque se debe dar paso, diríamos, para el tema de la escucha del otro. Yo creo que con lo último también que acaba de mencionar, nos cuesta esa escucha. Vivimos en una transición. Creo que la sociedad ecuatoriana está viviendo una transición donde el diálogo es algo que ya se está dando mucho más, pero que todavía nos cuesta esa hegemonía previa. Yo tengo un amigo que tiende a decir que vivimos en una sociedad entre lo feudal y la modernidad. Entonces, en ese sentido, las diferencias sí van a ser, justamente como acaba de decir, más un conflicto, pero esta ruptura también está produciendo cosas nuevas y vamos a ver qué nos puede resonar de eso. Vamos al otro término que también nos convoca esta noche, Lore. Para usted, ¿qué implica después de su trabajo, después de su vida también, de todas las experiencias que le rodean, qué implica hablar de salud mental? Bueno, el término específico de una buena salud mental es como reconocer este estado de bienestar, ¿no? Que las personas tienen la capacidad, las personas para poder encontrarse o enfrentarse con situaciones cotidianas, ¿no? Con situaciones, con retos, por ejemplo, retos que pueden generar por que se pueden generar durante el desarrollo de la persona, ¿no? A nivel productivo, a nivel laboral, a nivel familiar. Creo que eso es esa resiliencia, inclusive la salud mental, una buena salud mental habla de todo este bienestar, de reconocer o de encontrar un bienestar emocional, psicológico y social que permita pues que el ser humano pueda desempeñarse de una manera asertiva. ¿Y qué garantiza ese bienestar, Lore? Ya que, justo como les decía al inicio, a veces hablar de bienestar viene a ser incluso un tema de debate en las psicologías, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué implica? ¿Qué podría garantizar también? ¿Qué implica el hecho de que tal vez con toda la experiencia, con todo el conocimiento, con todo lo que se enfrenta el ser humano, tal vez pueda recopilar toda esa información, ¿de acuerdo? Y que tal vez pueda enfrentarse a los retos y dificultades próximas o las próximas dificultades similares a las anteriores, pues ya con herramientas, ¿no? Con toda la experiencia que podría haber recolectado, como hablaba, ¿no? Como este tema de resiliencia. Con todo lo que aprendió, poder generar como un estado de apoyo y utilizar todas las herramientas para generar este desarrollo este bienestar emocional, psicológico y social. Por ahí aparece, vamos a actualizarnos un poco con saludos. Quito Bohemio, Eric Salazar, mi amigo Eric Salazar de Quito Bohemio, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial, dice abrazos noctámbulos. Ahora sí, vamos a la parte más específica. Aparte aparece Yomara, antes de cortarme y olvidarme de los saludos. Yomara Lozano, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial y le dice abrazos amiga querida. Oh, Yomara, qué gusto, qué gustazo. Qué gusto tenerles aquí del otro lado de la pantalla. Ahora le pregunto, Lore, ¿qué implica hablar ahora sí de diversidades sexogenéricas? Cuando hablamos de diversidad sexual, creo que hablamos de todas estas gamas en relación a la sexualidad, ¿no? De la orientación sexual, de la identidad de género, ¿de acuerdo?
Creo que primero hay que reconocer las conceptualizaciones, ¿no? Porque la diversidad sexual está presente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque, y hablábamos de esto, porque es esta generadora de acuerdos y desacuerdos, porque aquí hablamos de, es que a mí me enseñaron, y entiendes, por ejemplo, como estas frases, ¿no? Es que el hombre y la mujer, y que Dios hizo y hombre, y muchas cosas, que tal vez aquí empieza como esta generadora de acuerdos y de desacuerdos. Y muchas veces son los principales conflictos que ahora tenemos en la sociedad, ¿no? Hablando de que la diversidad, hablábamos del tema étnico, cultural, específicamente el tema de la diversidad sexual, hablamos de toda esta gama de orientación sexual, de identidad de género, que forma parte de la cotidianidad del ser humano. Y es importantísimo, diríamos, partir de la conceptualización, tener en cuenta qué es el sexo biológico, qué es el género, ¿de acuerdo? Y qué es la identidad de género y qué es la orientación sexual. Creo que desde aquí debemos partir. Primero identificando que el sexo biológico pues son todas estas características biológicas del ser humano, no físicas, diríamos con lo que nace el ser humano, asignado al nacer inclusive en la academia, diríamos, en el tema de educación se menciona así como el sexo asignado que se te asigna al nacer. Está relacionado con el tema de cromosomas, de hormonas, con el tema de los genitales externos e internos de los órganos reproductores, ¿de acuerdo? Lo que te identifica como hombre y como mujer. El término de identidad de género, y siempre yo lo menciono con el muñequito de jengibre. Para los temas de sensibilización utilizamos de eso. Siempre digo, ¿ustedes han visto Shrek? Entonces pensemos en el muñequito de jengibre. Pensemos que el sexo biológico es lo que tiene nuestro muñeco entre las piernas, ¿de acuerdo? Y que lo que le identifica como hombre y como mujer. En este muñequito mismo pensemos en el cerebro del muñeco, de este término de identidad de género, de esta percepción, cómo el ser humano se siente, cómo este muñequito se siente, ¿de acuerdo? Subjetivo, de acuerdo, es como yo me percibo, puedo, independientemente del sexo que se me asignó al nacer, yo puedo identificarme como un género masculino, como un género femenino, ¿de acuerdo? Hablamos de la identidad de género. Y la orientación sexual, en este mismo muñequito, ubiquémonos en el corazoncito. Pese a que el término de la atracción no está en el corazón para nada, tú sabes, Vane, que eso hablamos a nivel cerebral, no a nivel del hipotálamo, inclusive cuando nos enamoramos y demás. Sin embargo, es como muy gráfico, ¿no? En el corazón, porque todo es alrededor de este gráfico, ¿no? De La este orientación símbolo. sexual es de esta atracción. Exacto. Esta atracción física, emocional y erótica que puede sentir una persona hacia otra persona. Tenemos aquí a las personas gays, a las personas lesbianas, personas bisexuales, personas pansexuales, ¿de acuerdo? Hablamos de esto, entonces es toda esta gama, ¿sí? de diferencias que puede presentar el ser humano, que caracteriza de acuerdo a la vivencia, de acuerdo a cómo se percibe, de acuerdo, por eso hablábamos de este tema subjetivo también, y reconociendo que somos diferentes, eso es lo que hace, que hay una posibilidad de vivir y experimentar tu orientación y tu identidad de género de una manera libre y responsable. Por ahí, antes de continuar con esta conversación, aparece Mauricio Caviedes, le mandamos un saludo y un abrazo muy especial, dice un gran abrazo, Lore. Mauri, un abrazote para todos ustedes, para mi Lore, Mauri, para los pequeños, un abrazo fuertísimo. Gigante para Que esta ya los vi, toda una señorita y muy grande, su peque. Porque aparte, uno crece y este crecimiento tiene que ver con todo lo que la Lore también está hablando esta noche. Ahí le pregunto a Lore entonces, a partir de lo que nos acaba de explicar, de todas estas variables que nos constituyen, que nos resultan tan cotidianas, ¿por qué o cuál es la importancia de hablar de diversidad sexogenérica dentro de la salud mental? Partimos, yo creo que la importancia es porque tal vez se ha ido como clasificando, ¿no? Por ejemplo, a partir del 2019, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud menciona o tiene este tema de que las expresiones de diversidad sexual van eliminándose de los apartados correspondientes a trastornos mentales, ¿de acuerdo? Y tenemos como los avances como muy fuertes a partir de la salud mental en donde van mostrando la realidad del ser humano. Porque, por ejemplo, a partir del año 73, por ejemplo, en la segunda versión del manual del DSM-2, por ejemplo, ya se eliminaba como categoría diagnóstica al tema, como antes se denominaba desviaciones sexuales. Entonces, creo que la importancia en la salud mental es como el avance
dentro de la salud mental reconoce que no existen como estas dificultades, porque es como va categorizando, ¿no? O como se fue categorizando el tema de la diversidad sexual. Patologizando, por ejemplo, la homosexualidad hasta cierto momento, y la salud mental lo que hace es dar paso y reconocer que no existe ninguna dificultad, que tal vez ahora se presenta, a nivel de la psicología, se presentan como características puntuales, ¿no? Como denominaciones puntuales, por ejemplo, el tema de la disforia de género, pero con el punto de reconocer de que el ser humano no tiene ninguna dificultad, que esta diversidad es propia, como mencionábamos, que es natural en el ser humano. Sin embargo, el punto de la salud mental es reconocer que podría generar dificultades del entorno, por ejemplo, en el tema de la disforia de género, que el entorno que no acepta, que no reconoce, podría generar complicaciones. Por ejemplo, el tema de las minorías, el estrés de minorías, por ejemplo, que son dificultades que el ser humano, que es parte, o la persona que pertenece a la población sexo-género diversa, podría experimentar, ¿no? Porque son factores de acoso, de discriminación que podrían afectar en la salud. Entonces yo creo que el papel fundamental de la salud mental es reconocer que existen dificultades alrededor de esta temática, ¿no? Si bien es cierto, hablar de salud mental definitivamente nos atraviesa y nos trasciende a quienes ejercemos el oficio de la psicología o de las psicologías en general desde algún ámbito. Le pregunto, ya que la salud mental es algo que se constituye a partir de las vivencias y todas las variables que hemos empezado a hablar, ¿usted considera que se habla de diversidades sexogenéricas o cómo se habla a nivel cotidiano, en las conversaciones cotidianas, entre pares, a nivel familiar? ¿Cómo considera que son esos diálogos en nuestra cultura? Yo creo que no es asertiva. Yo creo que el tema de la diversidad sexual ha sido primero relegado, ha sido mal utilizado, de acuerdo, inclusive ha sido burlado. Se utiliza de una forma inadecuada, inclusive para generar como esta broma o esta afectación, por ejemplo, entre pares, ¿no? El tema de entre los adolescentes, por ejemplo, no juegas fútbol, eres gay, algo tan simple, ¿no? O molestarse, el tema de tener como esta broma o este tema como una dinámica graciosa entre los adolescentes y en familia también, ¿no? Pero va de la mano por el tema del desconocimiento, ¿no? Porque lo que se busca o lo que se busca con esto es como generar esta agresión, ¿sí? Es como el tema del género femenino, ¿no? O sea, eres mujer, eres débil, entonces es como una grosería, es como una agresión. Entonces el tema de diversidad está como asociado a nivel familiar, a nivel social en nuestra cultura, como es considerado como algo inadecuado. Nuestra cultura está como muy arraigada del tema religioso también, y dentro del tema religioso, pues el tema de diversidad sexual no es aceptado. Entonces, consideraría que no está reconocido, no está respetado, está como relegado, está utilizado de una manera inclusive burlesca en la mayor parte de los entornos familiares, sociales también. Justamente si nuestra identidad se va constituyendo en la cotidianidad, ya saben que ese es un diálogo que tenemos pendiente con la gente que nos rodea. Por ahí, a propósito de la pregunta inicial, me parece que hacíamos en relación a qué es diversidad. Aparece César Patricio Cruz, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Diversidad deportiva, religiosa, sexual y política para que haya un equilibrio, ya que hablan de las diferencias. Me parece muy interesante incluso en algún momento hablar de diversidad deportiva. Me acaba de romper la cabeza eso. Me parece genial. Sigamos con esta conversación y por si acaso por ahí vi alguna solicitud, ya saben que sus participaciones van en las cajas de comentarios. Ahora le pregunto a Lori, ¿qué lugar ha tenido el tema de diversidad sexogenérica dentro de la psicología? ¿Qué ha pasado con esto? Dentro de esta, no sé si llamarlo ciencia práctica, porque este es otro debate gigante del que hemos hablado un montón de veces acá, pero dentro de esta disciplina, que es relativamente joven, ¿no? Alrededor o comparativamente a otras disciplinas. ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que el primer punto, el más importante, creo que se dio en el año de 1990, ¿no? Cuando la Organización Mundial de la Salud excluye la homosexualidad dentro de la clasificación internacional de enfermedades o como problemas de salud. Creo que ese es uno de los puntos como más claros o más, diríamos, más favorables desde el tema de
de la salud mental, porque yo considero que ese da paso, da apertura para beneficiar, diríamos, porque a raíz de esto estaba como este estereotipo, este estigma hacia las personas, parte de la población sexogénero diversa, ¿no? De discriminarlas, de encasillarlas como enfermos, ¿de acuerdo? Y da apertura para identificar que pueden existir múltiples dificultades de salud mental, de salud que podrían afecciones emocionales, por ejemplo, en la población sexogénero diversa, que necesitan atención y no necesariamente se deben encasillar como enfermos parte de una población sexogénero diversa, ¿no? Creo que este es el primer paso y uno de los más importantes y permite que los profesionales de la salud mental actúen de una manera de una manera ética y de una manera asertiva. Creo que ese es uno de los principales puntos. Están también el tema de la despatologización, por ejemplo, en el tema de identidades trans. Creo que son como pasos muy a nivel de la salud mental que permiten y benefician a la población, y no solamente a la población sexogénero diversa, ¿no? Permiten que la población en general pueda reconocer las características de las personas y poder, no sé, abordar los temas, trabajarlos, incluirnos y evitar espacios de discriminación, por ejemplo, y vulneración de derechos. Antes de continuar, igual me salté un comentario, le comento. Antes me voy a igualar porque tiendo a saltarme y luego quedamos al aire. Daniela PT dice, te quiero mucho, prima, orgullosa de ti. Le mandan un saludo y le mandamos un saludo y un abrazo muy especial para que ahí quede la información. Ahora, ¿qué responsabilidades dentro del oficio de la salud mental, al que hemos elegido muchos y muchos que creo que estamos de este lado y del otro lado de la pantalla, nos pone encima eso, ¿no? Esta trascendencia. Hubo un primer momento en el que dentro de la misma disciplina se empieza a hablar, como usted dice, de una forma patologizante de las diversidades. Se empieza a ubicar incluso en estos manuales diagnósticos que acaba de resumirnos, como incluso con síntomas y demás cosas, ¿no? Tal cual así como una enfermedad médica a la que, entre comillas, habría que curarse. Y se da este giro de tuerca a través de los diálogos y los análisis a lo largo del siglo anterior, que es donde se ha redactado y redactado estos manuales, e incluso las investigaciones. Pero a partir de eso y de esta transición, de la cual también hemos sido responsables, ¿qué nos demanda entonces la práctica psicológica alrededor de las diversidades? Usted empezó hablando de la importancia de despatologizar y generar una práctica responsable. ¿Qué más se le ocurre que nos demanda esto? Creo que también está el reconocer que a nivel, por ejemplo, de formación, es poca la formación que los profesionales de la salud mental tenemos en los temas de diversidad sexual. Primero, reconocer que en algún momento debemos autoformarnos. Por ejemplo, creo que en el tema de diversidad sexual, el conocimiento que tema ha sido más de autoformación, de buscar espacios en los que tal vez por la experiencia de casos nos permitan manejar los procesos de una manera asertiva. Yo creo que y también es como muy puntual si tú no conoces, yo siempre recomiendo esto, por ética, creo que los profesionales de salud mental no tenemos el conocimiento de todo, y es importante reconocer que si yo no tengo conocimiento, y también si tengo dificultades, ¿no? Porque podemos hablar como con rasgos de homofobia, por ejemplo, hay profesionales que les cuesta reconocer que tal vez no pueden trabajar con esta población. Y siempre la recomendación que yo doy es, siempre es importante remitir, compartir, bueno, no en el tema de compartir un caso, ¿no? Sino de reconocer que no puedes manejar los procesos y que en algún momento necesitas del apoyo de otro profesional que tal vez pueda acompañarte, y no está mal, no está mal el reconocer, porque es importante pensar que estás trabajando con vidas, ¿no? Si yo no he tenido casos, o sea, completamente, o sea, devastadores, o sea, no tienes idea, casos en los que han llegado con profesionales de alta formación, pero que no tienen nada de conocimiento de tema de diversidad sexual. Entonces, lo que se les ocurre es tal vez diagnosticar algo que tal vez no está, que ya dentro de los como profesionales sabemos que ya estamos hablando de una despatologización,
Sin embargo, he tenido casos que debo primero como trabajar en esta confianza, de trabajar con el profesional, de recobrar esta confianza hacia el profesional de la salud para luego abordar tal vez una situación puntual en relación a diversidad sexual. Entonces creo que el reconocer que no somos conocedores de, y en el tema de diversidad sexual tal vez es un punto muy bajo, ¿no? De información académica es como muy poca la formación que tengo. Una experiencia, por ejemplo, estoy cursando una maestría y tuve clases con un profesional de renombre de Guayaquil, inclusive está a cargo de una clínica allá en Guayaquil de renombre, y cuando habló de diversidad sexual, o sea, creo que habló y cuando él estaba formándose en la universidad, o sea, y habló como que si la homosexualidad estaba patologizada ya por poco y fue súper desgastante, ¿sí? Reconocer que existen profesionales de alta experiencia en otros temas que no conocen los temas de diversidad sexual. Y les cuesta reconocer porque tal vez este ego en el que yo conozco, tal vez soy como, no sé, tengo mucha experiencia en algún tema específico, pero me cuesta reconocer que tal vez el tema de diversidad sexual no lo manejo y tal vez por eso lo hago de menos. Por ahí nos hacen una pregunta. Las divisiones sexuales en el deporte, muy interesante. Un abrazo fuerte, mil Lore, felicitaciones, buena entrevista. Begne, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. ¿Qué piensa, ya que nos acaban de hacer un paréntesis, y ya que el tema del deporte es un tema tan importante en nuestro país, a propósito también de los éxitos de Carapaz, que también es importante mencionarlo, ¿qué piensa de lo que nos acaban de enunciar aquí? Bueno, como te decía, ¿no? En conocimiento, primero un abrazo también, Axel. Un abrazo fuertísimo. Gracias por acompañarnos esta. Bueno, como mencionaba el tema el conocimiento, ¿no? En el tema de deporte, en el tema de psicología del deporte, no tengo mucho conocimiento, entonces no podría tal vez lanzarme a mencionar alguna situación, pero es interesante, ¿no? Porque hablamos de características, si hablamos, por ejemplo, de diversidad sexual, creo que tal vez yo podría enlazarlo, ¿no? Tal vez que se puede existir en el tema deportivo, por ejemplo, muchas dificultades en relación al tema, por ejemplo, de identidad, ¿no? Que podrían generar algunas complicaciones por el tema, por ejemplo, se me ocurren en los procesos de hormonización, que podría generar complicaciones porque una persona, un adolescente trans, por ejemplo, una persona trans, por el tema de su transición, necesita, por ejemplo, la ingesta de hormonas, por ejemplo, que podría asociarse o podría limitar a la participación activa, porque entiendo que tal vez en el deporte está como limitado el uso de fármacos y demás. Por ejemplo, en ese punto podría yo opinar en el tema deportivo, ¿no? Que eso desde el punto de diversidad sexual podría como generar complicaciones. Aquí también está el tema de los roles, ¿no? Desde mi punto de diversidad sexual en el tema deportivo, estos roles asignados al género, por ejemplo. Entonces, en los que, bueno, ahora es como que se está incluyendo, creo que es como muy favorable, por ejemplo, la participación. Por ejemplo, Axel, sé que él es entrenador, por ejemplo, que nos acompaña, y entiendo que hay chicos, hay chicas, y se permite la participación activa, y ya no está como tan marcado tan relegado el tema de la participación femenina en los deportes. Yo he escuchado, me atrevo a decir de manera muy vaga, algunos debates alrededor de hormonización y, por ejemplo, las peleas de box. Porque o las pesas, los ejercicios donde agrupan a ciertas poblaciones para trabajar o para participar a partir del peso. Yo he escuchado cosas en relación a eso. Entonces, me parece un tema interesante, lo vamos a contemplar para en algún momento abordarlo, porque creo que da mucho para hablar. Sería muy interesante. Entonces, continuando, se me viene una pregunta a la cabeza, Lore, ya que estamos hablando de salud mental, ya que ha visibilizado una problemática que se ve en los espacios de salud mental. Justo hoy escuchaba una entrevista que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando hoy, porque era una exposición sobre autismo muy interesante que se realizó en un espacio que tiene el Julio Endar para la comunidad. Entonces, tanto de usuarios como de quien desee participar. Y hablaba de la importancia de los espacios especializados para intervención en salud mental, referente al tema de autismo, porque ya algo se sabe, por lo menos cuando uno está desde este lado del oficio, que hay muy pocas instituciones que abordan ciertas temáticas y que a veces abordan más de lo que en teoría están especializados a trabajar.
que era el caso del Julio Endara, ¿no? Y los casos de autismo, que al final terminan sosteniendo, pero que no sería como el espacio principal para eso, pero no hay otros espacios especializados. Refiriéndonos al tema de abordajes o acompañamiento de diversidad sexogenérica, ¿considera que a nivel público estatal existen espacios especializados? ¿Cuál es la dificultad? ¿Y qué pasa con la mala praxis también? Bueno, de hecho, a nivel de salud, en nuestro país tenemos un manual, ¿no? El Manual de Atención en Salud a Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersex. Yo consideraría que el manual lo que proporciona tal vez son herramientas, normas, rutas tal vez para el trabajo con la población sexogénero diversa. Sin embargo, existen como muchos vacíos. Por ejemplo, en el tema de transiciones, por ejemplo, no existe tal vez está el documento, sin embargo, el tema legal, por ejemplo, es un limitante, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema en el cambio del nombre solamente se da a partir de los 18 años, entonces, ¿cómo yo hago una transición si yo todavía no me puedo identificar como una persona con el género que me percibo, diríamos, ¿de acuerdo? Entonces, sí genera como esta dificultad en los entornos de salud, los accesos, diríamos, o el apoyo que las familias están generando en los procesos de transición en los adolescentes, en los preadolescentes, es un acompañamiento, diríamos, desde las familias. No existe tal vez el acompañamiento todavía desde nuestro sistema de salud que pueda cubrir, porque yo considero que los padres son como aquellos, al tener esta necesidad, están en la posición de buscar al mejor profesional y no existen muchos que conozcan sobre la temática, entonces y se incluye el tema de gastos, de un costo excesivo, ¿de acuerdo? Porque no existen profesionales que conozcan del tema, no cubre los seguros de salud ni el espacio de salud, no cubre pese a que la normativa te dice, ¿no? La normativa, el marco legal habla, los marcos internacionales, por ejemplo, las normativas internacionales, por ejemplo, los principios de Yogyakarta hablan de este punto en el que el gobierno debería pensar y velar por la salud, ¿de acuerdo? Y cumplir con todas las acciones necesarias para que el ser humano, en este caso, pueda cumplir con este derecho. Pero no existe, tal vez, como te mencionaba, si no existe la formación, si no existen los espacios, tenemos normativas, tenemos manuales incompletos, tal vez, pero que no se apoyan o no están acorde a las realidades con las que estamos viviendo. ¿Qué consecuencias, ya que esto es algo de lo que empezó a hablar previamente, trae una mala praxis o el desconocimiento, ¿no? Porque a veces en la formación, por acompañar ciertos casos que resultan, no sé si llamarlos exitosos, porque cuando uno acompaña en salud mental, no sé todavía cuál es el éxito, hemos hablado muchas veces de eso, es más una pregunta y uno trabaja dentro de estos espacios tan privados, pero la respuesta está ahí en la vivencia cotidiana de las personas a las que acompañamos, o uno como paciente también se hace camino al andar, como quien dice. Pero, ¿qué implica una mala praxis dentro de temáticas de sexo genérico? Por ejemplo, en temas de identidad del que estábamos mencionando, creo que una mala praxis inclusive podría como limitar inclusive desde el tema físico, ¿no? Porque, por ejemplo, los acompañamientos en cuanto a los detensores de pubertad se dan para que no se vaya desarrollando, diríamos, en la pubertad, para que no se vayan mostrando los cambios en la pubertad. Entonces, una mala praxis podría generar como primero dificultades a nivel físico, ¿no? Porque tal vez la persona ya se desarrolla y físicamente hay cosas que no se pueden modificar, ¿de acuerdo? Ya te desarrollaste y es muy complicado. Y esto podría desencadenar dificultades emocionales, ¿no? Porque al no obtener, al no cumplir con esta necesidad de transitar hacia la identidad con la que me percibo, puede desencadenar dificultades emocionales. Aquí consideraría yo toda la mala práctica, ¿no? Que va de la mano con esta falta de formación, ¿no? Porque no conozco y si no conozco, entonces no puedo remitir, porque tal vez hay padres que tal vez se autoeducan, ¿de acuerdo? Conocen la realidad, entonces si no tienen una respuesta tal vez del sistema de salud público, buscan una respuesta en el salud de salud particular. Pero, qué sé yo, hay personas que no conocen, ¿de acuerdo? Que no conocen y tal vez van a espacios con profesionales no sensibilizados y podían generar problemas no sé, alteraciones completas en las personas, ¿no? También va de la mano, por ejemplo, los temas en los procesos de acompañamiento en cuanto a orientación sexual.
Si no Ujú, conozco, de acuerdo, si yo tal vez hablo, voy de acuerdo al bagaje con el que tengo, de acuerdo, si yo no conozco y tal vez me lanzo con el tema de orientación sexual e indicar que tal vez, porque he tenido casos en los que los ujú, profesionales de la salud mencionan que esto ya va a pasar, que está confundido y demás, y como son profesionales de la salud, pues las personas están como muy claras, ¿no? En confiar ujú. en este profesional y pueden generar como problemas como homofobia internalizada, dificultades familiares, expulsión, por ejemplo, de las personas de los hogares, porque tal vez ellos están mostrando su naturaleza, ¿no? Y al irse en contra de una norma, padres pueden estar como apoyados por un profesional, podrían generar complicaciones múltiples, ¿no? Dificultades familiares, deserción escolar, problemas emocionales. Hablamos inclusive hasta intentos autolíticos, porque recuerda que al no identificarse, al no tener el acompañamiento del primer grupo, que es la familia, pues sí genera muchísimas dificultades. Ujú. En ese sentido, ahí creo que se demanda otro reto que es el que ya reclamó antes, más, bueno, no reclamar, sino que ubicó y que se vuelve como efectivo reivindicar o reubicar, y es la formación continua, ¿no? ¿Qué espacios, ya que a nivel de formación, por lo menos de pregrado, no es que hay muchas, me parece que actualmente hay más materias enfocadas en diversidad, y me refiero a diversidades en general, no solo sexogenérica, pero ya que todavía es precaria esa formación a nivel de pregrado, ¿qué espacios conoce donde hay esta posibilidad, donde hay lugar de formación y demás? Espacios, no te escuché lo De último, espacios en... formación, Sí. donde se puede aprender Eh, más sobre diversidad sexogenérica. bueno, creo que el único espacio que conozco, de acuerdo, es voy a hacer una publicidad aquí, porque quien trabaja ahí es miembro de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad. Edgar Zúñiga está a cargo de la red y ha generado como este enlace y esta oportunidad, creo que es una oportunidad grande a Ujú, estudiantes de formación en psicología de la Universidad de las Américas. Es el único espacio en el que conozco que se esté permitiendo y la gran oportunidad, porque para mí es una oportunidad, en el ujú, cual los estudiantes puedan ya tener estas prácticas preprofesionales y conozcan de la realidad. Y entiendo que también, pues, en la formación ya se está trabajando y se está abordando con el tema con la temática de diversidad. En la academia diría que inclusive en en ponencias, en espacios que la universidad oferta tal vez para la participación de distintas temáticas, siempre se incluye la temática de diversidad. Entonces creo que el único que conozco es el tema, es la Universidad de las Américas, que ya les hice una ya, publicidad. de paso. Ok. Pero, Ya que estamos. Pero al menos formalmente, ¿no? O alguna vez le escuchaba a un profesor decir, bueno, si ustedes consideran que no hay como, o hay estos huecos en la formación, demanden también, si nos están viendo del otro lado personas que se están formando, aparte de los espacios de autoformación, demanden esta clase de información, porque es parte de la práctica y de la cotidianidad a la que se van a enfrentar en su diario ejercer, si le queremos poner algún nombre. Por ahí aparece Suncos Bisutería, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Y le pregunta, ¿qué especifica el Ministerio del Trabajo acerca de la inserción laboral para personas que son parte de la diversidad sexogenérica? Tomando en cuenta que parte de la sociedad aún no está preparada para compartir laboralmente. Tal vez dentro del marco legal de trabajo no te podré mencionar. Sin embargo, hay que reconocer que la Constitución es muy clara, ¿no? En el 2008 marcó un respaldo específico a la población LGBTI y habla en el artículo 11.2 sobre los principios de aplicación de los derechos y establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades y que nadie podrá ser discriminado. Entre otras Ujú, razones, habla, ¿no? Por orientación sexual, sexo, identidad de género. En el artículo 83, también en el numeral 14, dispone, ¿no?, que se debe respetar y reconocer las diferencias de género y orientación e identidad, de identidad sexual. Entonces diría, si es que tal vez a nivel de laboral, no te podría dar el artículo o un marco específico, pero que la Constitución, que es el órgano más alto, diríamos, a nivel de país, garantiza que no se puede generar como discriminación en ningún espacio y menos por esta temática. ujú.
Lore, una cosa le pregunto, a nivel laboral, así como a nivel educativo, que ya vamos a hablar un poco más, más adelante, ¿se le obliga a la institución a tomar las acciones afirmativas pertinentes cuando hay temas de discriminación? Bueno, entiendo que este tema de las acciones afirmativas, por ejemplo, está presente en los temas de concursos, por ejemplo. Creo que ahí sí es como una participación o una identificación muy clara, ¿no? Sin embargo, yo considero que es como visualizarte y como una vulneración a la vez, ¿no? Que es una discriminación positiva, como lo menciono. Em, pero sí diríamos que da como este beneficio, este aporte en reconocer tal vez a las poblaciones. Legalmente creo que tiene una idea, ¿no? Que es porque han Ujú, sido discriminadas socialmente y siempre han sido relegados, entonces ahora es como que se está devolviendo, diríamos, toda la dificultad que generó anteriormente. ujú, Eso es por parte desde el tema laboral, que entiendo que se da de esa manera. ujú. Pero bueno, ya vamos a ver a nivel educativo, en cambio, qué exigencia se da a una institución. Ya vamos a conversar un poco más, que tal vez sería interesante conocerlo, a ver si es que se aplica también al nivel laboral. Entonces, Lore, le pregunto, ¿cuál ha sido el lugar que ha tenido en el Ecuador en la temática de diversidad sexogenérica? En el Ecuador han sido un grupo históricamente relegado, ¿no? Y la lucha por estos derechos creo que se da en la década del 97, cuando hablamos de la despenalización. Ahí en el artículo 516 específicamente se despenalizó la homosexualidad en el Código Penal y en Ujú, la Constitución del 98 ya se reconoció como discriminación por el tema de la orientación sexual. ¿Qué lugar ha tenido? Creo que sí ha tenido como este tema de mostrar a la población como una población como relegada, ¿no? Que sí han habido muchos, hay que reconocer que sí hay muchos, a partir de la Constitución del 2008, sí ha habido como un respaldo a los derechos de la población LGBTI, pero sí han sido como, diríamos, siempre limitados. En el papel está, de acuerdo, sí se ratifican y se amplían de acuerdo al reconocimiento de derechos, sin embargo, yo considero que siempre ha habido como esta lucha, ¿no? De otros grupos, de otras organizaciones por incluir, por ejemplo, inclusive el tema religioso antes que el tema legal. Yo creo que en el Ecuador el punto o el principal punto o el principal avance creo que fue la despenalización en el año 97 y el reconocimiento, como mencionaba, en la Constitución del 2008 del artículo 11 y de algunos artículos, ¿no? En relación al tema de ujú, marcar o especificar propio, puntualmente el tema de la diversidad sexual, orientación sexual e identidad de género. ujú. En relación a algo que ha resonado mucho, por lo menos a nivel práctico, de lo que se habla mucho y que ha tenido un impacto social, que ha tratado de reposicionarse, ¿qué piensa de las clínicas de esa homosexualización que hasta hace no mucho todavía eran legales en el país? Bueno, entiendo que se buscó o ya hace algunos años ya se trató de eliminar estos espacios de estas mal llamadas clínicas de deshomosexualización. Creo que lo que se buscó es identificarlas o reconocer que sí son espacios de vulneraciones de derechos, ¿no? Ujú, Espacios en los que deben ser denunciados, espacios en los que no se puede un profesional de ninguna rama y menos de la salud mental puede ser partícipe de estos espacios, ujú, porque son espacios específicamente que generan daño y que no van acorde a la formación del profesional. Entiendo que ahora tal vez el control es más exhaustivo, diríamos, en estos puntos, pero siempre se van a encontrar, ¿de acuerdo? Recuerda que estos espacios, inclusive, yo te hablo del año 90, yo te hablo de hace unos 20 años, a ver, sí, hace unos 20 años que yo conocí y era un espacio como muy formal, una clínica de deshomosexualización, muy formal, que tal vez inclusive te ofertan, esa es la participación, ¿no? Ese es el llamado, ¿no? De darte un apoyo, inclusive el mal llamado, y lo menciono aquí, esta clínica que en algún momento la encontraré, que se llamaba Camino de Salida, ¿de acuerdo? Es un espacio en el cual tal vez se ofertaba este apoyo, ¿de acuerdo? Ante la necesidad y la búsqueda de información sobre el desconocimiento de temas de diversidad sexual, estos espacios generaban como este enganche de apoyo
de ayuda, y al final de todo tú te das cuenta de que no van a la par de nada que va relacionado primero al tema legal y de acuerdo al tema del apoyo en salud mental. ¿Qué prácticas se justificaban dentro de estos espacios que vulneraban derechos? Hablamos de espacios, hay comentarios, por ejemplo, de personas que se han incluido en los cuales fueron eh, abusadas sexualmente, de acuerdo, fueron electrocutadas, ahogadas, fueron, o sea, una vulneración increíble, esa es la palabra, increíble, que tal vez no sé, con esta idea de que tal vez eres un profesional de la salud, puedes vulnerar y puedes generar cualquier daño al ser humano. Y no te das cuenta, inclusive, que tal vez, ¿no? Yo siempre mencionaba, tal vez, y yo tuve la oportunidad de conversar con una persona que estuvo en un espacio, decía, tal vez sí, nos condicionamos tanto, porque ese es tal vez el punto, ¿no? Nos condicionaron tanto a tal vez tener esta resistencia a una pareja de mi mismo género, pero, pero nos dañaron desde otro punto, ¿de acuerdo? Nos salimos condicionados, pero estamos afectados emocionalmente, psicológicamente, físicamente, ¿de acuerdo? Ujú. Con todas esas formas incluso de tortura que algunos sobrevivientes han dado dentro de las cosas que se narran, ¿no? Entonces es importante visibilizarlo. Lore, estamos llegando a los últimos 5 minutos de la primera hora. Y como le había comentado, usted tiene la posibilidad de ahorita tomarse 5 minutos o seguimos. ¿Qué le gustaría? Seguimos. Sigamos, sí, Perfecto. no me duermo aún. Todavía estoy aquí. Le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo, cómo han contribuido y entorpecido a los espacios de formación académica, que ya empezamos a hablar de eso, a un abordaje integral y despatologizante de las diversidades sexogenéricas en el Ecuador? Creo que han contribuido, primero vamos desde ese punto, creo que han contribuido porque los profesionales, por ejemplo, en el caso de la salud mental, tienen la oportunidad, de, inclusive antes de ser profesionales, han contribuido en el punto de ya ser sensibles ante estos casos. Porque ya en el plano profesional muchas veces ahí, diríamos, en la realidad, en el territorio, como lo menciono desde mi área de trabajo, es en donde te encontrabas y recién pensabas que cómo trabajarlo, de acuerdo, cómo abordarlo. Creo que ha contribuido el tema de que ya estás más sensibilizado, de acuerdo, inclusive tienes la oportunidad de poder identificar cuáles son las dificultades a nivel de formación que necesitas reforzar y solicitar en los espacios de formación, por ejemplo, en las universidades, reconocer cuáles son los puntos que necesitan ser ampliados, por ejemplo trabajar en algunas áreas, creo que desde ese punto ha contribuido. Ha contribuido también porque tal vez desde otros espacios, por ejemplo, te hablo desde mi espacio de trabajo, reconocer que estudiantes, por ejemplo, tienen la apertura de trabajar o sensibilizar a padres, por ejemplo, estudiantes, da como la apertura, reconocer que ya es un tema que se está abordando, no solamente es un profesional que ya graduado está yéndose contra el mundo, diría, ¿no? Sino que ya da la oportunidad de que los padres reconozcan que ya en los espacios de formación académica, que son espacios que tal vez sirven como de apoyo, ¿no? Como ya es una universidad o son estudiantes, ya me da la apertura de poder participar. Creo que ha contribuido desde ese punto, ¿no? En los espacios de formación académica. Creo que contribuye también porque tenemos muchas falencias, tuvimos muchas falencias. Desde mi punto, por ejemplo, personalmente tuvimos muchísimas falencias, nada de información, por ejemplo, y reconocer que ya tenemos esta formación, para mí es enriquecedor, para mí es una gran oportunidad. Siempre lo menciono a los chicos, por ejemplo, los pasantes que tienen la oportunidad de estar en la red. Yo siempre les menciono, es una gran oportunidad de la que ustedes tal vez en este momento no la reconozcan, ¿sí? Pero es una gran oportunidad. Entorpecido, ahora vamos con el tema de entorpecido en los espacios, cómo han entorpecido los espacios de formación académica. Creo que yo creo que lo único que ha entorpecido tal vez es la falta de información desde los otros grupos, por ejemplo, grupos antiderechos, por ejemplo, grupos que están en contra, o sea, y muchas veces se quiere generar un apoyo, una sensibilización, y creo que esos son los momentos que se entorpecen. Y muchas veces hay personas, inclusive dentro de las áreas académicas, con estudiantes que sí generan resistencia,
estudiantes de formación que generan todavía resistencia a los temas de diversidad sexual. Creo que lo único que entorpeció tal vez es la falta de educación, la falta de apertura, porque muchas veces no queremos, no es que no conocemos, sino no queremos, o tal vez tenemos experiencias complejas que generan como dificultad para poder acercarnos asertivamente a estos temas. Yo considero ahí por mi parte, pensando un poco en la formación, ¿no? Sí hay muchas cosas que contribuyen en el momento en el que la academia básicamente le atribuimos porque es a partir de esta creencia que podemos darle como esta dignidad del lugar que produce profesionales. Pero le atribuimos cierta construcción de saberes y por ende de ciertas verdades que avalan ciertas prácticas. Pero creo que en la medida en que la academia no se diversifica, ya que estamos hablando de diversidad, y no ingresan nuevos diálogos y nuevas formas y nuevas preguntas, no solo en los espacios que usted ya resaltó, ¿no? Como charlas, donde ya se empieza a conversar, pero en los espacios más fijos como las materias que presenta, en la medida en que eso no es más amplio, evidentemente los sesgos son mayores, porque a mayor diálogo y a mayor cuestionamiento se construyen nuevas cosas, se generan nuevos movimientos. Yo creo que yo por mi parte pasé también por la Repsi, ya saben de dónde nos conocemos con la Lore, y creo que eso para mí fue muy importante, para justamente primero porque somos hijos de un discurso machista, heteronormado, donde incluso a nivel de los referentes que nos venden, nos establecen formas de cómo comportarnos y cómo deben ser las cosas en la sociedad. Y por más que uno venga de una u otra generación donde se empiecen a hablar de ciertas cosas, se empiecen a visibilizar cosas que siempre estuvieron ahí, no dejas de tener estos referentes que causan sensaciones, que causan pensamientos e ideas que pueden naturalizar prácticas discriminatorias y que a nivel profesional, si no las tienes como muy conscientes, sale. Yo no voy a citar como ejemplos específicos, pero recuerdo mucho en la formación, incluso en el psicoanálisis, que es así como yo les he hablado del psicoanálisis, es una maravilla, es una cosa bien bonita, pero que tiene también distintas discusiones al respecto, incluso de nominar ciertas nominaciones, así como habla de la importancia del lenguaje, sigue categorizando, no el psicoanálisis, ya hemos hablado que se habla pluralmente porque se han generado muchos debates por suerte y se han ampliado muchas teorías, pero denominar a veces dentro de las formas más ortodoxas de la manera más ortodoxa posible, como se lo hacía hace más de 100 años, cosa que ya no está vigente y que es importante irlo como redescubriendo. Pero si no ingresa en nueva información o algo que nos cuestione o nos mueva un poco el piso, es un poco difícil. La importancia de la academia es que las cosas no se transmitan a manera religiosa. E incluso cuando uno practica una religión, la puede cuestionar, ese es el derecho de la práctica. Entonces eso es muy importante también, no te hace menos creyente de una filosofía, de una forma de práctica, de una religión, el cuestionarlo, sino que es más enriquecedor de hecho. Entonces creo que eso es una cosa que todavía a la academia le falta, a mi parecer, el ampliar como, y de hablar de diversidades, no solo sexogenéricas, sino de etnia, comunitaria, global, procesos de migración, realidades que nos componen en nuestra cultura. Entonces eso para dejarlo enunciado. Por ahí, adelantándose a la pregunta que nos venía, Mauricio pregunta, ¿cuál debería ser el rol de las instituciones educativas y sus profesores frente a niños y adolescentes de la diversidad? Yo creo que el rol principal es cumplir con los mandatos legales, ¿no? Como es la Constitución, velar por el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al bienestar, el reconocer que los niños, niñas y adolescentes necesitan como toda la atención que el Estado debe garantizar el bienestar. Hablamos del interés superior del niño. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Yo creo que primero los docentes deben estar como muy abiertos a reconocer que existen las diversidades y no solamente el tema de la diversidad sexual, que existen las diversidades, que no existe esta norma establecida, esta norma rígida. Muchas veces creo que los docentes sienten como esta presión de que cuando conocen un espacio, cuando dan la apertura a ciertas temáticas, pierden como la fuerza o el poder, pienso yo, los docentes, ¿de acuerdo? Entonces, reconocer que existe la diversidad en todos los espacios y que es necesario para una sana convivencia, primero velando por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que el rol es así, amplio. Y ahí va de la mano, ¿no? Estar sensibilizados en todas las temáticas, en
en conocer, ¿de acuerdo? En educarse en el tema, porque si yo no conozco, como hablábamos al inicio, ¿no? Con conceptualizaciones prácticas, sexo, género y orientación sexual, o sea, los docentes dicen, a ver, nuevamente explíqueme porque no entiendo, o sea, y hablamos de estas frases, ¿no? Como que estamos confundidos, como que los niños y niñas todavía no pueden elegir el tema de la identidad, que se les complica a los docentes, por ejemplo, dar la apertura para los procesos de transición social, por ejemplo, que no estamos como consultando qué es lo que tienen que hacer, sino reconocer que deben darse la apertura de educarse para funcionar bien, tener como una funcionalidad adecuada en todos los espacios. Ujú. Eso es Actual, respondiendo a la de Mauricio, creo que esa debería ser el rol, la apertura. Pensando en lo que acaba de mencionar y en la pregunta de Mauricio, y justamente en el rol que tiene el adulto frente a la niñez y adolescencia, se me ocurre algo, ya que es un tema que está muy en boga, ¿no? Esto de la, yo he hablado alguna vez de esto de la inteligencia emocional y demás, del que me parece que hay algo que hay que cuestionar ahí, pero sin entrar en esa cabida, porque no es el tema que nos convoca esta noche. Está muy en boga esto de la comunicación asertiva, de la inteligencia emocional. ¿Usted considera que el empezar a hablar de las diferencias humanas que nos caracteriza a todos los individuos, porque todos tenemos un bagaje personal que se expresa de forma muy particular y que tendrá como cierta cabida en ciertas categorías o en otras, pero el hablar de diferencias facilita este intercambio social a largo plazo? Sí, sí, porque necesitamos, primero necesitamos conocernos, y si no nos conocemos y no hablamos de las realidades y de las diferencias, no podemos entendernos, porque no existe un único concepto, no existe una única característica en el ser humano. Es importante hablar de las diferencias, porque si no conocemos, no podemos abordar. Justamente hablaba hace unos días de una entrevista con unos chicos sobre los temas de diversidad familiar Ujú. y les mencionaba, ¿no? Muchas veces desde la teoría, desde los proyectos, por ejemplo, que presenta el Ministerio de Educación, se habla, por ejemplo, de la contención emocional en las familias, ¿de acuerdo? Ujú. Desde el papel está como muy claro y muy establecido, pero muchas veces no se pierde como esa idea de la familia heteronormada, ¿no? No se da la apertura a reconocer que existe diversidad familiar, por ejemplo. Y en lugar de generar un apoyo, por ejemplo, en estos programas que te hablo específicamente del apoyo de contención emocional, en lugar de llegar con este mensaje de cómo un padre puede brindar contención emocional, podemos destruir, porque tal vez el estudiante no se siente identificado con ese grupo. Entonces, aparte de que no me pueden brindar esta contención emocional que tal vez están tratando de delegar a los padres de familia o de apoyar como herramienta a los padres de familia, me siento discriminado, me siento excluido porque no encajo en estas normativas que tal vez desde el escritorio nos están poniendo. Por eso yo mencionaba y les decía a los chicos en esta entrevista, es importante visualizar que no, las realidades no siempre son estas únicas heteronormadas, no son solamente estas. Ujú. Ahora sí, vamos a la pregunta más general que de hecho contenía algo de lo que se acaba de enunciar, ¿no? Y es, ¿cuál ha sido el abordaje que se le ha dado en la educación formal primaria, secundaria en el Ecuador a la temática de diversidad sexogenérica? ¿Se habla de las aulas de esto? ¿Qué pasa con este tema? Bueno, a nivel de Ministerio de Educación, tal vez creo que el tema de diversidad sexual se ha dado, puedo reconocerlo tal vez por las diferentes, entre comillas, problemas que se han presentado, ¿de acuerdo? O tal vez por las características o los casos que tal vez han generado dificultades o problemas porque no se sabe cómo abordarlos. Creo que a partir de eso ha venido el reconocer estos espacios, estos momentos, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, el hablar de diversidad sexual lo tenemos muy claro, por ejemplo, en los protocolos de actuación ante situaciones de violencia. Es uno de los Ujú. protocolos que es de carácter obligatorio para el tema para el área de la educación, en el cual ahí se menciona inclusive como causal de discriminación o causal de violencia un tema entre otros, ¿no? Está el género, está el de etnia que estábamos hablando en este momento, pero habla el tema de diversidad sexual. Entonces ya se identifica como una dificultad que podría generar violencia, el entorno podría generar violencias en la población sexogenérica diversa.
desde estos puntos, por ejemplo, desde los protocolos ya habla y se reconoce esta apertura, esta acción, esta ruta que deben generar todos los miembros de la comunidad educativa en los casos de discriminación o de violencia hacia la población sexo-género diversa. Creo que aquí ya se da apertura, ¿no? Y en los otros temas, por ejemplo, en las formaciones o en los temas específicos, tal vez yo no te podría hablar de la malla curricular si es que hay un cambio. No te podría hablar porque no es mi fuerte, no es mi punto, pero te podría mencionar que sí se trata, sí se reconoce, por ejemplo, dentro de las instituciones están los departamentos de consejería estudiantil, que son los encargados de velar, ¿de acuerdo? Porque se mantengan y no se vulneren los derechos de los estudiantes. Y ahí va, diríamos, el conocimiento también de los profesionales de reconocer y de abordar los temas de la población sexo-género diversa para que no se generen complicaciones. Creo que, como te menciono, mi percepción es esta, ¿no? A partir de las dificultades es como el ministerio como ha ido abordando. Existe también una guía, la guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo fiscal. Esta está a cargo o se puso en vigencia en el 2018 por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que se dio a conocer al Ministerio de Educación, que dentro de la realidad se entregó formalmente, pero no hay como una socialización, ¿de acuerdo? Sí es complicado, por ejemplo, hablaba hace un momento de las rutas, ¿no? Las rutas de actuación ante situaciones de violencia. En mi caso, por ejemplo, he utilizado las rutas por ser miembro de la red, por ejemplo, en espacios de sensibilización. Cuando ha habido una vulneración de derechos, he ido a sensibilizar, mostrando lo que te menciono, ¿no? De que puede haber discriminación y esta es la ruta y se les expone y los miembros de las comunidades educativas profesionales de ESES, por ejemplo, tienen estas ideas como, wow, ¿y dónde hay esa ruta? ¿Y de dónde lo sacó? He tenido como esas respuestas y digo, o sea, eso es del ministerio, deben saberlo ustedes, está en la página del ministerio. Imagínate que son rutas de violencia, ¿de acuerdo? Que deberían manejarlas por el tema de discriminación y no se las maneja. Mucho menos de este manual del que te menciono, ¿no? Esta guía de orientaciones técnicas que tal vez está entregada formalmente, pero no existe como parte de la comunidad educativa, como miembro del ministerio. Te puedo decir que no ha habido o sea, se nos entregó, ¿de acuerdo? Pero no ha habido como el espacio y la sensibilización. Creo que aquí esta dificultad está desde el tema del ministerio, ¿no? Porque muchas veces lo que se ve es como esta entrega de información en cascada. Entonces, tal vez cuando ya llega a territorio, que es lo que te menciono, ya llega como en gotas, ¿de acuerdo? Ya llega casi para cumplirlo y también están de la mano todas las dificultades y las demandas que como servidores públicos tenemos, ¿no? La falta de profesionales para abordar temas, porque si tal vez contaríamos con más espacios, más apoyo, por ejemplo, los miembros, por ejemplo, de esas tendrían la oportunidad de poder sensibilizar y compartir, entonces, e inclusive revisarlo, porque a veces no hay ni tiempo para eso. Yo te diría que está en papel, existe la normativa legal que es importante conocerla, por ejemplo, las rutas son importantes porque personas que tienen un familiar, un amigo que es parte de la población sexo-género diversa, sí han sido conocedores, de acuerdo, de algún tipo de vulneración de derechos. Pido vulneración, creo que todos, la mayor parte de la población ha reconocido vulneración de derechos, no solamente en relación a diversidad sexual, inclusive a vulneraciones desde los docentes, ¿no? Violencia institucional, por ejemplo. Aquel docente que amenaza, aquel docente que se presenta a la COIME, por ejemplo, cosas siempre hemos ido. Entonces, es importante conocer, por ejemplo, estas rutas y en temas de población sexo-género diversa, el reconocer que se debe garantizar la educación, se debe velar por el derecho a la salud, el estado emocional adecuado y que la ruta lo marca muy claro. Y la guía de orientaciones que sí ayuda muchísimo, ahí marca o es muy puntual para poder participar en desde todos los años, ¿no? Porque si hay esta idea de cómo vamos a sensibilizar a los niños de educación inicial sobre diversidad sexual, porque yo recuerdo en algún fragmento de un libro que leía yo que la sexualidad es celosamente guardada, solamente es hablada para el tema de la procreación, ¿de acuerdo? Y es esa idea en la que se tiene. Entonces, ¿cómo vamos a hablar con los niños? ¿Sí? Entonces, en la guía, por ejemplo, brinda puntualmente actividades y acciones para trabajar,
porque lo que necesitas es sensibilizar a los chicos para evitar la discriminación y para evitar la violencia, ¿de acuerdo? Entonces habla sobre la apertura, sobre el conocimiento de la diversidad, sobre el conocimiento de familia, acorde a la edad, porque tú debes trabajar acorde a la edad, ¿de acuerdo? Con Ujú. actividades lúdicas, inclusive acorde a la edad. Para ir generando distintos abordajes. Yo le hago una pregunta y esto a partir de algo que bien o mal, y ahí es cuando uno descubre que uno debe mantener su formación continua, aunque se ha ido de oreja por un segundo su teléfono, pero es parte de la magia de la noche. A veces las cosas caen de la nada. Pero eh, le pregunto algo, ¿no? En relación a la educación sexual, justamente esto que acaba de mencionar y que todavía es un tabú y que todavía hablar de sexualidad nos cuesta como adultos. Alguna vez hablábamos aquí de algunas cosas en relación a pareja, cuando uno trabaja en temas de pareja también. Uno va indagando sobre cuánto habla una pareja sobre las prácticas sexuales, que es otra variable de la diversidad. Entonces, ¿cómo esta dificultad que tenemos de apalabrar cuestiones tan íntimas, tan necesarias, y que si lo vemos a nivel más macro, ya está incluido en las diversidades sexogenéricas, y cómo la genitalización de la educación sexual, porque ¿qué implica la genitalización? Que trabajamos en pos a nivel formativo, primaria, secundaria, y me acuerdo mucho de cómo eran mis clases de educación sexual también, ¿no? Estaba en colegio femenino, no era colegio de monjas, era un colegio particular, laico, donde cómo eran las clases, porque me baso mucho también en eso, ¿no? Te decían, bueno, y te ponían un video de unos muñequitos, eso creo que casi todo el mundo que pasó por ese colegio se acuerda de estos muñequitos que tenían relaciones sexuales y que te hablaban de cómo se hacían los bebés y veías del espermatozoide y toda la cosa. Y te hablaban justamente del uso del preservativo, incluso del preservativo femenino, cosa que era muy interesante porque justamente era un colegio femenino y les parecía importante y de hecho lo era. Pero siempre en relación a esto, ¿no? Y de cómo por ahí sonaba el tema del cuidado del cuerpo, nunca se habló de la menstruación, por ejemplo, o muy poco, alguna profesora mencionó algo al respecto, nada más, pero cómo pensando en esto y que siempre es alrededor de esto, ¿no? Y por los temas de abuso sexual, que es una condición de vulneración muy cotidiana en nuestra sociedad, algo de eso también se abordaba. Entonces te decían, cuidado si te tocan, tienes que avisar, cosas así, que te hacen pensar justamente el enfoque o el discurso o los discursos que atraviesan nuestro diálogo cotidiano de la sexualidad. Pero cómo esto contribuye o no contribuye a una relación sexoafectiva con estas variables que usted acaba de presentar a nivel de escuela, a nivel de familia también, ¿no? Que son esos espacios donde la pedagogía es la base de la crianza. Uh-huh. Yo creo que limita mucho, ¿no? Limita porque te marcan, es como estas, más o menos como estas rutas, ¿no? Estas Uh-huh. normas, ¿no? Uh-huh. Y con lo que tú me mencionabas, yo recuerdo, en cambio, imagínate, en mi época yo recuerdo los videos de las abejitas y que va la miel, o sea, yo recuerdo, y por eso, o sea, al menos en tu época ya era más avanzado. Entonces, imagínate, entonces, yo creo que limitó, ¿no? Limitó porque hay cosas, por ejemplo, alrededor de la sexualidad, que no se habla de esta sexualidad, de que se debe vivir plenamente y que está desde el momento en el que nacemos, que somos seres sexuados y que no está alrededor, la reacción no está todo solo alrededor de la genitalidad. Que, por ejemplo, está el tema de conocernos, de explorarnos, el tema, por ejemplo, hablar de que dentro de la sexualidad está este tema de la caricia, del abrazo, que es parte del ser humano. Entonces, el romper, por ejemplo, estas ideas es complicado, ¿no? Y los padres es como que abren los ojos y reaccionan, que no solamente está alrededor de este tema, ¿no? De evitar un abuso sexual, sino que yo pensaría que esto ha limitado para poder darnos la oportunidad de conocer, ¿de acuerdo? Y ha limitado en el sentido, por ejemplo, ser parte, por ejemplo, de la población sexo-género diversa es complicado, porque si tal vez mis padres ya me educaron en esto,
puede generar, como te mencionaba hace un momento, ¿no? Como esto puede desencadenar estas características de homofobia internalizada. No puedo, me siento mal, no estoy cumpliendo con estos estándares adecuados. Estoy hablando, inclusive pensando de temáticas no acorde a la realidad o a los valores que la familia ha impuesto. Entonces, genera como complicaciones emocionales. No puede desencadenar dificultades como muy fuertes, crisis muy graves, diríamos, por un abordaje inadecuado. Yo creo que la respuesta sería limitada. En lugar de tal vez aportar, yo creo que esto es limitado a, como te mencionaba hace un momento, la frase que escuché en el libro, que leí en el libro, ¿no? A guardarlo celosamente, a no abordarlo, mejor esconderlo. Ujú. Ya, por un segundo se me trabó, pero justo sonó la frase que me mencionó antes, de guardarlo celosamente. Entonces, yo a partir de esto, lo que decía, así confesión de una estudiante ignorante en su momento, recuerdo mucho este manual que había para salud, por ejemplo, que todavía de alguna manera también se remite al tema de la genitalidad, pero que también es necesario, que es la que hace que la educación sexual esté enfocada a dos aspectos, que es prevenir embarazos y prevenir enfermedades venéreas, que es así como a lo que se enfoca la educación sexual, que se olvida del deseo, del placer, de la responsabilidad afectiva, sexual en general. Pero recordaba este manual de cuidado de salud sexual a mujeres lesbianas y hombres trans. Entonces, siempre me acuerdo de eso porque en mi cabeza en su momento, súper ignorante, no contemplaba estas necesidades específicas de importantes, ¿no? Porque sigue en la lógica de la penetración, más allá de que no sea una penetración heteronormada, pero sigues en esa lógica y empiezas a no darte cuenta de todas estas cuestiones que son súper importantes y súper valiosas, porque si no tienes insumos y empiezas a explorar la sexualidad desde distintas aristas, por desconocimiento nomás. Te metes así a cuestiones para las que no tienes herramientas y no porque seas un irresponsable ni nada, sino porque no te las dieron, porque no te las comunicaron. Y eso es una responsabilidad de los adultos, de las adultas frente a infancia y adolescencia. Pero Uh-huh. mira, yo creo que también eso, y pensaba en este momento en los temas, por ejemplo, en los acompañamientos del sistema de salud, por ejemplo. O Uh-huh. sea, estamos tan normados, tan regulados desde ese punto, ¿no? De esta Uh-huh. estereonorma. Por ejemplo, en los acompañamientos de población trans, ¿sí? Uh-huh. Es complicado para los profesionales de salud, por ejemplo, una mujer trans no necesita, por ejemplo, los mismos acompañamientos que una mujer cisgénero. Entonces es como complicado y es algo tal vez cuando lo conoces o te educas y ya estás sensibilizado en el tema, es como algo natural y reconocer que es lógico, o sea, no podemos brindar la misma atención a una mujer transgénero, necesitamos brindar otro acompañamiento. Pero yo creo que es por todo esto, es por toda esta norma, por toda esta imposición, por este todo relegar a una unicidad, ¿no? Solamente se debe dar de esa manera, inclusive en la práctica sexual, como tú mencionabas, ¿no? El tema, el tener en consulta, por ejemplo, personas o parejas heterosexuales que tal vez puedan confundir la orientación sexual de su pareja por el tema de una práctica sexual diferente. Entonces, porque tal vez fuimos tan condicionados a que tal vez el tema de la penetración, por ejemplo, solamente estaba como dirigida, por ejemplo, hacia la mujer y cualquier cosa que salga de esta norma es como algo complicado que puede generar una afección inclusive a la pareja, una afección emocional, porque solamente es cuestión de deconstruir, pero es complicado, ¿no? Es complicado porque está instaurado, diríamos, ¿no? Uh-huh. Y que es interesante esa cuestión, cuando uno no solo trabaja con parejas, sino cuando uno habla en la cotidianidad, porque el asunto de la sexualidad, si bien es cierto, está velado, cuando tienes confianza conversas, eso sí es parte de las conversaciones cotidianas. Uno se da cuenta que este discurso heteronormado de la idea de pene-vagina en los intercambios sexoafectivos, incluso más allá de la orientación, más allá de la identidad, genera un montón de cuestiones emocionales súper, súper impactantes, ¿no? E invisibiliza incluso problemas físicos, el tema de la potencia, de la virilidad,
que el uno está rindiendo, que no está rindiendo, y que siempre es valorado. Cuando hay tantas prácticas, que esa es parte también de hablar de la diversidad sexogenérica, las prácticas que atraviesan los intercambios sexoafectivos de cualquier naturaleza, sean heterosexuales, sean bisexuales, sean homosexuales, pero que justamente este enfoque, que creo que es el más arraigado y que a mí me parece que es el más difícil de soltar, ¿verdad? No sé si estoy equivocada o no, lo voy a dejar más como interrogante suelta a quienes nos están viendo y quienes nos verán mañana también y el resto de la semana, que me parece que es el más difícil de soltar, ¿no? La idea del buen sexo, porque ¿qué es el buen sexo y cómo se evalúa el buen sexo? ¿No? Que es como se le denomina, y que uno escucha incluso en los memes, se escucha en nuestra cotidianidad, en esos espacios donde nos jugamos la cotidianidad, en el internet, en ciertas conversaciones con quienes nos permitimos tener estas conversaciones, y si no se las permiten, espero que sí tengan a alguien con quien hablar. Es muy importante hablar de sexualidad, incluso para evaluar cuestiones de salud. Pero como esto de, como usted decía, el dejar de lado las caricias, el dejar de lado que hay muchas formas de placer, ¿no? Dentro de los intercambios que nos pueden llevar a experiencias más plenas y menos angustiantes incluso entre esas cosas. Pero esas cosas, si a nivel de adultos no se habla, y que como usted dijo, ¿no? Adecuando a las edades, las metodologías y las temáticas de abordarse, también porque cada edad tiene una necesidad distinta. No es que todas las edades tienen la misma necesidad, así que los abordajes no son los mismos. Incluso para hablar de abuso sexual y demás cosas, no es que tienes la misma metodología para todas las edades. No es lo mismo ir a hablar en el kinder de esas temáticas que ir a hablar con adolescencia. Entonces, usted piensa que justamente esta cuestión que nos cuesta como adultos, las proyectamos justamente en los modelos educativos. Ujú, yo creo que sí, todas las dificultades creo que están. Mira, hablando en este momento que tú mencionabas, ¿no? El tema del placer, por ejemplo. El tema del Ujú, placer es relacionado como algo negativo, como algo que no ujú, se debe dar. Entonces, creo que sí se proyectan todas las dificultades y de hecho van a desencadenar. Lo que yo conozco, voy a compartir, asociado a al espacio en donde en donde me desenvuelvo, donde me desarrollo, ¿de acuerdo? Eh, ujú. eh, y va va de la mano con todas las dificultades, las taras, yo creo que lo enmarcaría y como todas las taras en relación al tema de sexualidad. Ujú. Y eso es como también no pensar en el autocuidado, no pensar en la cuestión afectiva, te vas a sentir bien, no te vas a sentir bien, ¿qué es lo que te hace sentir bien? Yo me acuerdo que una vez estábamos hablando, otra anécdota alrededor de hablar de sexualidad para armar un taller, y yo tenía una profesora junguiana que se llama Anna Tibau, lo máximo, le voy a citar de todas maneras. Y le decíamos, profe, ¿cómo deberíamos abordar el tema de sexualidad para que llegue el mensaje y para que podamos trabajar el tema? Entonces, ella nos dijo, a ver, refiriéndose a las relaciones sexuales y las prácticas sexuales, ¿qué es el sexo? Entonces, todo el mundo alzaba el brazo y decía como, bueno, es del coito, es del intercambio, o sea, y cosas súper pensadas, ¿no? Estábamos en la universidad, séptimo, octavo semestre, y todos así decíamos un montón de cosas, y la profe dijo, no, pero todo el mundo se mandó, pero por poco, y nivel RA el concepto de relaciones sexuales. Y dice, no, y decía, y esta profe era una profe que estaba próxima a jubilarse. O sea, para que se hagan toda la escena en la cabeza y para que usted también se haga toda la escena en la cabeza. Y dice, no puedo creer que me respondan eso. ¿Por qué? Porque el sexo es rico. Y nosotros nos quedamos así, pero nos rompió la cabeza. O sea, nos quebró ese rato. Y dijo, y es por eso que la educación sexual falla, decía, porque no reconoce todas las aristas que un intercambio sexual implica. Porque si tú quieres hablar de placer y de deseo, esa es la manera en la que las personas se responsabilizan de eso. Entonces todos nos quedamos así con cara de no, o sea, adultos, póngale usted, el menor tendría unos 21 años en esa clase. Mayor puede llegar Ujú. hasta los 30 en esa clase. Y todos así como que el coito. Pero le juro que dijimos tantas cosas. Y eso para mí fue una experiencia súper importante. Porque la profe en ese sentido lo que trataba de transmitirnos era cómo lo que acabamos de resumir ahorita, cómo la genitalización, cómo nosotros transmitimos esa genitalización.
y cómo transmitimos ciertos ideales, esquemas y referencias en relación a los intercambios sexuales que no contemplan estas otras variables. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona es asexual? Alguna vez hablaban aquí en el espacio de eso. Conversaba una persona, ¿y qué pasa si yo soy asexual y no me gusta que me toquen? Decir, ¿qué pasa ahí? Y son preguntas que se quedan sueltas, ¿no? Y sientes que no encajas. Y va de la mano con esta idea, ¿no? Porque como estamos tan condicionados a no sentir, no expresar al tema de solamente compartir ciertas situaciones, porque van inclusive, y se van inclusive al lado de valores, ¿no? Los vamos asociando, valores, normas, lo aceptado, lo inadecuado. De hecho, por ejemplo, lo que tú mencionas, lo que tu profe compartió fue como rompernos la Entonces, cabeza. ¿Cómo pensar que una persona tal vez de esa edad pueda expresar algo relacionado al sexo de esa manera? Es como, es imposible, porque tal vez estamos como condicionados a no mencionarlo. Cuando todos reconocemos, en algún momento, inclusive cuando hablas de una persona sexual, todos reconocemos el tema del placer, el tema de, cuando hablamos de seres sexuados desde que nacemos, todos conocemos lo que es el placer, ¿de acuerdo? No es relacionado al tema de la genitalidad, pero el tema del deseo, del ser querido, del ser reconocido inclusive como ser humano, ya va por parte de la sexualidad, pero siempre lo vamos como asociando a algo negativo y algo que no se debe hablar. ajá, y aparte que el órgano más sexual más grande es la piel. Entonces, ¿a quién no le han hecho piojito, no le han dado una caricia? Desde que uno es chiquito, ¿no? Hasta los cachetes le cogen una, todo eso tiene como una función alrededor de constituirnos, como dice la Lore, pero seguimos como transmitiendo esos discursos y yo nunca me olvido de esa cuestión, porque era tan obvio y a la vez estábamos así, como dentro de una cajita, pero dijo algo que era tan obvio que nos cacheteó, creo que a todos los seres humanos que estábamos ahí. Por ahí aparece Steve Andrew, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial a propósito de lo que decíamos, ¿no? ¿Qué caracteriza el buen sexo o qué nos han enseñado? ¿Qué es esto? Y dicen, es cuando hay una buena comunicación entre pareja, tener la mente abierta, justamente es dar lugar a la palabra. Y de ahí dice, el sexo es rico, se mató de la risa de lo que les acabo de contar. Lore, dentro de toda esta conversación hemos ido abordando la mayoría de puntos, incluso el tema de la salud pública, alrededor de la salud mental y la población sexogenérica, ya en la conversación. Así que me voy a permitir ir a la última pregunta. A propósito de que nos ha concedido este tiempo, ya sé que no es tan noctámbula, pero nos ha concedido estos minutos. Entonces le pregunto, Lore, ¿qué ha sucedido o qué ha podido ver en el tiempo de pandemia en relación a la población LGBTI? ¿Qué ha pasado? Creo que el tema de la emergencia ha relegado, ¿no? Y ha incrementado el tema de la discriminación, el tema de la vulneración de derechos en todos los grupos. Y yo recordaba, no estoy bien si es que era en México, por ejemplo, cuando en el tema de la emergencia les permitían que salgan solamente mujeres y solamente hombres. Entonces la población trans, por ejemplo, estaba relegada y recibían agresiones, por ejemplo, por parte de funcionarios. Eh, no sé si fue aquí, no recuerdo bien, la verdad te mentiría. Sin embargo, yo creo que esta realidad no solamente es a raíz de esta normativa, ¿no? De tal vez cuidar la salud y por eso se estableció esa norma. Pero yo creo que en todos los espacios, porque el tema afectó en el tema laboral, el tema educativo afectó, y esto hace que tal vez inclusive puedan como visualizarse, ¿sí? El tema de visibilizarse, por ejemplo, el tema de visualizarse más que todo, por ejemplo, el tema de la virtualidad ha permitido eh, que se puedan visualizar, se pueden identificar por problemas, por ejemplo, familiares, entonces todo esto ha generado como una complicación. Sin Ujú. embargo, quería mencionarte que el 27 de abril, por ejemplo, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas y la Fundación Mujer y Mujer presentaron una encuesta sobre la vulnerabilidad de las personas del LGBTIQ+ durante la pandemia del COVID-19. Esto está en proceso todavía y lo que buscaba era como recolectar toda la información en cuanto a la situación que están viviendo las personas parte de la población LGBTI durante la emergencia sanitaria en todos los ambientes, no laborales, educativos y salud. Porque recuerda que tenemos solamente una encuesta del 2013 que hablaba, ¿no? Si sin emergencia teníamos complicaciones
y discriminación y vulneración de derechos, por ejemplo, a nivel familiar, deserción escolar, por ejemplo, dificultades a nivel del sistema de salud, sin emergencia y sin contar con esa dificultad, mucho más ahora. Creo que se acentúa, yo creo que sí hay complicaciones, ¿no? Eh, Esperemos, de acuerdo, quería comentarte también que el gobierno, por ejemplo, mencionó en que creó una subsecretaría de diversidades dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, es como una parte, una inclusión dentro del gobierno hacia los integrantes, hacia la población hacia el grupo de la población sexogenérica diversa. Esperemos que estos espacios sean como de apertura, ¿no? Sean espacios de encuentro, de visibilización, de reconocer tal vez las dificultades. Yo creo que reconocer primero las vulneraciones de derechos que están generando en la población para poder generar acciones positivas. No solamente reconocer que existen grupos, sino reconocer las necesidades para poder cubrirlas. Y plantear respuestas ante esas necesidades, ¿no? Que viene a ser como donde se consagra el acto, donde se consagra en realidad la respuesta ante estas necesidades. Entonces, Lore, también reconociendo que no es noctámbula, pero nos ha concedido este tiempo, estamos llegando ahora sí al final del programa. Antes de terminar, ¿desea agregar algo adicional? Bueno, creo que dejarles la idea, ¿no? De que es importante primero ampliar, a abrir nuestros horizontes, reconocer que no somos conocedores de toda la verdad, de que la población sexogénero diversa es una realidad, ¿de acuerdo? Que siempre contamos con un amigo, una amiga, un familiar que pertenece a este grupo. Y si no contamos tal vez con un apoyo adecuado o una acción adecuada, podemos generar un daño en esta persona. Así que utilizo la frase, y tú sabes la frase que siempre utilizaba nuestro querido Edgar, de que no necesariamente debemos conocer todas las realidades, pero si conocemos el número de quien sí lo conoce o el espacio en donde podrían generar ayuda, creo que eso es muy bueno. Estoy a las órdenes, mi nombre es Lorena Villajo, y bueno, también reconocer, comentarles que la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI puede estar dispuesta también a compartir y a brindar aporte en cuestión de cualquier necesidad de la población sexo-género diversa. Ahí Muchísimas gracias. Ahí entre las recomendaciones de la noche me parece que tienen Instagram, ¿no es cierto? Les voy a dejar el contacto porque este espacio no solo brinda información y no solo brinda la posibilidad de atender ciertas necesidades alrededor de la información, sino espacios terapéuticos y otros proyectos que también irán conociendo en la página de esta institución de sociedad civil. Por mi parte, recopilar un poco lo que dijo la Lore. No, tenemos todavía mucho camino que recorrer a nivel nacional, a nivel de educación, alrededor de legitimar las diversidades, no solo sexogenéricas, sino en general. Pero si algo podemos hacer desde nuestro lugar, aparte de todas las cosas desde el lugar profesional, es empezar a reconocernos, ¿no? Como seres sexuales, ¿qué categorías, ya que nos vieron desde el inicio muchos de ustedes, qué categorías nos atraviesan, cómo nos identificamos? Pensarnos, ¿no? También desde el lugar del deseo, para poder hacernos cargo también de lo que necesitamos, de lo que queremos hacer. Entonces, todo parte del diálogo también primario. Ya saben que el acto revolucionario siempre va a ser la palabra, hablar alrededor de las personas que nos acompañan en nuestra cotidianidad, familia, amigos, adolescencia, infancia, porque si ya somos adultos es en cambio una responsabilidad civil. Por ahí me parece que la Lore se está trabando, le agradezco de antemano. Y antes de seguir con la lectura de los comentarios, a ver si es que ya se destraba la Lore para las recomendaciones de la noche. Entonces, por ahí veo que se van conectando, que se empiezan a conectar. Por ahí dice Steve Andrew, gracias Lore. Yo creo que tu agradecimiento le voy a hacer llegar a la Lore. Muchas felicidades, interesante el tema, dice Yomara Lozada. Parece que el internet al final, bueno, ya las recomendaciones de la Lore, si es que logra reconectarse o ya le pregunto por interno, no hay ningún problema. Lo bueno es que pudieron escuchar sus respuestas. Por ahí aparece mi querido Frank, te mando un saludo y un abrazo muy especial igual. Gracias Lore y la querida Ari. Gracias Lore, no se vaya.
Pues parece que el internet o algo pasó. Pero en todo caso, yo les adelanto las recomendaciones de la noche por mi parte. Hasta que pueda conseguir las de la Lore y las de Quito Bohemio. Si no, les voy a dejar. Dice por ahí la Lore, muchas gracias por el espacio a quienes nos acompañaron. Estoy a las órdenes, que ya saben que queda etiquetada la Lore también. Lore, si logra entrar para sus recomendaciones de la noche. Le ganó el sueño el internet de la Lore, definitivo. Tampoco ha sido noctámbulo el internet de la Lore. Vemos mientras se logra conectar la Lore. Ahí está. Ya, Lore, perdimos. antes de terminar, antes de que su internet le gane el sueño, como nos dicen en los comentarios, que les mandan muchos agradecimientos y mucho gusto por la entrevista, que les pareció muy interesante el tema, para resumirle los comentarios que leí. ¿Qué recomendaciones tiene para nosotras y nosotros esta noche? Creo que lo que mencioné, el recordar que somos personas que necesitamos ampliar nuestra mente, apoyarnos unos a otros, de acuerdo que la población sexogenera diversa está en todos los espacios, en todos los grupos, y necesitamos de este acompañamiento, ¿de acuerdo? El conocer también, no necesariamente porque no tenemos un familiar o un amigo, es importante conocer esta temática. Es interesante, por ejemplo, contar, y les agradezco mucho a las personas que estuvieron y participaron de la noche. Es interesante reconocer que podemos contar con personas que quieren educarse, quieren conocer. Muchas veces no hay la necesidad, pero quieren conocer este espacio. Entonces, la recomendación sería siempre abiertos, ¿no? Siempre abiertos a estos espacios, a todos los espacios que puedan apoyar y aportar. De hecho, yo obviamente ya mencioné en el mensaje, agradecida muchas contigo, mi Vane, muchas gracias, es un placer trabajar contigo, haber trabajado contigo, fue un placer haber trabajado contigo y encontrarnos, como te mencionaba hace un momento, encontrarnos a los tiempazos, es un gusto poder compartir ya como colegas un espacio tan lindo. Y agradecerles a todos quienes nos acompañaron y pues estoy a las órdenes. Uh-huh. Y antes de los agradecimientos pertinentes, voy con mis recomendaciones de la noche. En realidad les tengo 3 esta noche. Primero, música, una banda que se llama Hailstorm. Ni siquiera le puedo pronunciar bien, pero igual les dejo anotado. La película de La Casa de las Flores. Se van a ir a ver esa película que a mí me encantó. Y la poesía de Raúl Gómez Jatín, porque parte de toda la idea central de la poesía de Raúl Gómez Jatín es del amor a un hombre que era imposible por la época. Por ahí un abrazo enorme, dice mi querido Franks. Un abrazo para ti también nuevamente. Lore, agradecerle también esta participación. Para mí es muy importante porque usted sabe que es y será siempre parte, igual que el doctor Zúñiga, importante de mi formación. Siempre están en mi corazón, siempre estoy agradecida y para mí un gusto tenerles de este lado de la pantalla esta noche. Entonces, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos también del otro lado. Nos vemos el día sábado con la Q de Quito para ver qué sorpresas nos espera. Muchas gracias, Lore, nuevamente. Un espacio muy valioso y eso, ahora sí, es todo por hoy. Adiós. Un abrazo, chao, chao.